Parashat Lech Lecha. Esta porción es tradicionalmente conocida como, más allá de que es la primera porción en donde aparecen los patriarcas, aparece la semana pasada ya al final de la porción de Noah, aparece el nombre de Abraham, pero hacia el final. Pero en esta porción, según lo que se entiende bíblicamente, Dios se le aparece a Abraham, le da un mensaje y lo elige, por decirlo de alguna forma, como padre de los pueblos, ¿no? de lo que después eventualmente va a ser las tres principales religiones del mundo. No, pues bueno, por lo menos no sacando iba a decir occidentales, pero ahora hay tantos musulmanes en Asia como... y aparece el concepto de este único Dios. ¿Sí? Aparece de golpe un tipo en la tierra que dice, no, paren, acá hay un solo Dios. Y por ende, también aparece el concepto de la idolatría. ¿Sí? Hasta que no decidís que hay un solo Dios, no hay idolatría, ¿sí? Todo lo demás está todo corto. Y empieza la porción diciendo, primero hacia el final de la última porción, tenemos que entender también que el papá de Abraham se dedicaba a fabricar dioses, imágenes, ¿sí? Que las vendía y que seguramente alguna monería sabían hacer, no eran solo estatuitas, porque eran gente que tenía un cierto poder metafísico. No es que leímos al final del Shabbat, lo explicamos, que en la época de la Torre de Babel, el rey Nimrod, todos estos gente, si pudieron fabricar una torre que Dios se sintiera amenazado por esa torre y que diga, ¿y ahora quién los para? Fíjate que están todos juntos haciendo lo que sea que están haciendo, en este caso la construcción de la Torre de Babel. ¿Y quién los puede detener? Para que aparezca esta frase, ¿sí? Esta gente no era gente simple. Y de hecho cuenta, lo leímos de Larí, que el poder que tenía la generación llamada la generación de la dispersión, cuando les cambiaron los idiomas, fue justamente para dispersarlos y para crear fragmentación, porque la unidad que tenían era en pos de hacer cosas malas, entre comillas. Con lo cual sabemos que el poder de la unidad es el poder metafísico más fuerte que hay, más allá de cuál sea el propósito de lo que se esté tratando de lograr. Y por eso siempre el Satán o el ángel de la muerte siempre van a atacar a través de la discordia. ¿Sí? Porque una vez que se rompe la unidad, ya no hay nada más de qué preocuparse. La cosa es que, y explicamos que el poder que tenía la generación de la dispersión era que el único idioma que se hablaba en el mundo era el idioma hebreo. Y el idioma hebreo es un idioma peligroso, ¿sí? Porque no es realmente solo un idioma, es un puente entre los planos metafísicos, más allá que el idioma hebreo. Las letras hebreas son un puente entre el plano metafísico y el mundo físico, con lo cual cuando uno quiere manipular cosas, el idioma más poderoso es el hebreo. De hecho, hace
el año 2002, cuando estaba viviendo en Perú, entré un día a una librería muy antigua, una librería de esos, realmente parecía como que era que la habían fundado los españoles cuando llegaron. Las cosas que había en ese lugar eran increíbles, libros viejísimos, cosas muy raras, y de golpe así, entre todo, me llama la atención un libro, ¿sí? ¿Qué dice el lomo del libro? Hechizos prácticos. ¿Sí? Todos los que estudian Kabbalah saben que hay una prohibición en contra de tomar contacto con cosas que puedan tener que ver con brujería, con esto, con lo otro, o por lo menos no sé si Kabbalah, pero todos los que estudian Torah. Pero todo el que me conoce sabe que si pones algo así enfrente mío, yo lo voy a agarrar para ver qué es. Y abro en una página donde hay símbolos, solo símbolos raros, ¿sí? Que supuestamente son ciertos símbolos. No había forma de saber de qué año se había impreso el libro, no estaba entero, muy raro. La cosa es que veo que son formas y empieza, y era texto de este lado y estos símbolos del lado derecho. Y dice arriba, símbolos prácticos para hacer magia negra, para esto, para lo otro, lo que sea, todo. Escrito, la escritura del libro, las U's, todas B cortas, ¿sí? Una impresión rara. Entonces doy vuelta a la página y en la siguiente página dice transformación de los símbolos, qué sé yo, y empieza a mostrar y hay fechas. ¿Sí? Fechas en el año 1300 se usaba y ves la línea del símbolo que corresponde a esto que había en la primera página, y son muy parecidos pero con una leve modificación. Y empiezo a pasar las páginas y termina en las mismas letras que el Ari escribe en muchos de los escritos del Ari. Hay unas letras hebreas que son globitos con palitos y con rayitas, ¿sí? En los globitos, pero son letras hebreas hechas de como si fueran sefirot conectadas por palitos. Por ejemplo, una letra Aleph son cuatro de estos circulitos unidos con palitos en forma de que, bueno, lo que había al final de este supuesto libro de brujería, de los símbolos que se utilizan, el origen era letras hebreas, ¿sí? Y esto era el peligro que había en la historia de la Torre de Babel, y el por qué se confundieron las lenguas. Fue para sacarle acceso a las fuerzas del mal de esta herramienta metafísica que es el idioma hebreo. Pero decía claramente Lari que estos tipos de la civilización de Babel podían hacer un dios de cualquier cosa física. Podían inyectar nombres de Dios, distintos nombres, en lo físico, y eso físico actuaba, profetizaba, así era. Entonces era peligroso. ¿Cómo? No, eso es mucho más tarde. La cosa es que el papá de Abraham era uno de estos tipos. ¿Sí? Y Abraham un día decide de que no, de que hay un solo Dios y todo esto, y lo terminan tirando le dicen, bueno, a ver si es cierto que hay un Dios y si te quiere tanto, que te salve de esta, y lo tiran a un horno en llamas, un horno donde se hacía cerámica. No sé qué temperatura tiene un horno, pero alta, ¿no? Ya que tengo.
La cosa es que no le pasa nada, sale vivo, qué sé yo, bueno. Más allá del respeto que eso pueda infundir en el resto de la gente del lugar, pasaste a ser un bicho raro en tu comunidad, entonces es lógico que te tengas que ir a vivir a otro lado. Y la porción de esta semana empieza diciendo, dice, Dios habló con Abraham y le dijo, Lech Lecha. Lech quiere decir andá, pero nunca se dice en hebreo Lech Lecha, porque Lech Lecha quiere decir literalmente andá para vos. ¿Sí? Se lo puede interpretar como que lo que está diciendo es por tu beneficio. ¿Sí? Lech Lecha, pero tiene que ver con esto de salir. Me'atzecha, de la tierra. Lo que pasa es que la traducción acá dice, vete de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Más allá, yo este año no quiero entrar en las explicaciones simples de porque hay muchas lecciones detrás de esto. El trabajo espiritual es más o menos eso, es estar dispuesto a escuchar de dónde tenés que salir. Y todos sabemos cuando estás metido en algo en lo que deberías de salir, de donde tenés que salir. Pero el problema es que nadie está dispuesto a salir sin saber a dónde va. Y el propósito está en salir, no en conocer el destino. Y por eso lo que dice es salir de la tierra, salir de lo conocido, ¿sí? Y vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Hoy cuando se trata de salir, no es claro a dónde vas. Cuando es claro a dónde vas, ya no es un buen momento para salir. Es decir, si vos te tenés que divorciar porque te tenés que divorciar, no porque conociste a otro señor o a otra señora. Porque si mantuviste la relación mala de pareja una cantidad de tiempo, solo esperando a que sea claro hacia dónde voy, es demasiado tarde. ¿Qué quiere decir es demasiado tarde? El tikkun de la relación anterior la vas a llevar a la nueva relación. Cuando es claro el destino del por qué hoy estás saliendo de un lugar, lo que estás haciendo es que decidiste mudarte. Y cuando te mudás, ¿qué haces? ¿Vendés todo lo que tenés y no te llevas nada? No, metés todo en cajas, ¿sí? Empacás todo y te lo llevas. Y lo desempacás, algunas cosas las dejás en el storage, ¿sí? Y está la famosa ley de que si estuvo más de un año en storage, es decir, si pasaron todas las temporadas y no lo necesitaste, regalalo. No, pero ahí tengo, ¿qué tenés? ¿Sí? El tikkun de tu vieja vida. Si lo hubieras necesitado, lo hubieras sacado. ¿Sí? Y dije que no me iba a meter en estos detalles, pero es muy interesante este concepto de que cuando la persona, esto es lo mismo que aprendimos en la porción de Kitetse, Kitetse la Milhamá, cuando salgas a la guerra y Dios te entregue a tus enemigos en tus manos. Y no dice cuando salgas a la guerra y pelees y ganes la batalla, no dice, es salir a la guerra. Lo que la persona tiene que hacer es estar dispuesto a salir a la guerra y Dios le entrega a los enemigos en sus manos. Ahora, si la persona tiene desidia en salir, va a tener que ver cómo la pelea a esa guerra. Esto es algo parecido. Cuando sabes que el lugar en donde estás es un lugar que te hunde espiritualmente, un lugar de idolatría, en el caso de Abraham, tenés que salir. Después el camino te va a mostrar a dónde vas. Esperar a tener el destino para salir es transferir el tikkun, la corrección de la vida anterior a lo próximo. ¿Sí? Porque en realidad lo que estás haciendo es idolatría, porque no tenés confianza de que el resultado proviene de una beneficencia divina, no de que vos encuentres el nuevo trabajo o a la persona Ok, ahora vamos a ver qué quiere decir esto en el plano metafísico, porque esta es una de las... no nos olvidemos que Abraham
representa, es la Merkabah de la Sefirá de Gesed. Abraham es el padre de Zeirampin. ¿Sí? Las 6 sefirot emocionales empiezan, su semilla está en Gesed, que es la energía del amor. Todas las demás emociones son hijas del amor. Y se supone que deberían de, genéticamente, por más que sean distintos, terminar en realidad amor. Pero el padre de esta, o el que activó esta energía en el mundo fue Abraham. Y de hecho sabemos que esta creación, lo explicamos en la clase de Zohar de Bereshit, esta creación fue hecha para Abraham. Los Beatles tenían razón. O sea, lo único que importa es el amor. A eso vinimos. ¿Sí? Y es lo único que necesitas. En el momento que tenés amor para dar, no que estás recibiendo amor de alguien, pero tenés amor para dar, se van los miedos, se va la incertidumbre, se va el caos, se va la carencia. ¿Sí? Mientras estés en egoísmo, sufrir. ¿Sí? Y ahora vamos a lo que Lari dice que quiere decir esto. Que he tomado, lo voy a dejar acá establecido, lo dije los otros días en una clase, en las preguntas y respuestas, pero he tomado la decisión de ahora en más, y corríjanme cuando lo hagan, de no decir más, esto es lo que dicen los cabalistas al respecto de esto. Esto no es lo que dicen los cabalistas, esto es lo que la Torá quiere decir. Porque después de lo que estudiamos la clase pasada acerca de cómo funciona la Klipá Noga y la relación que hay entre la Torá y los cuatro niveles de estudios y las 4 membranas, las 4 klipot alrededor de la sabiduría de Jochma, poner al conocimiento del Sod, de la Torá, en contraparte con los otros, es un poquito darle de comer a la Klipá. ¿Sí? Y la verdad es que nos tenemos que sacar el pudor de decir, esta es la interpretación que el Zohar, o que... Esta no es la interpretación de Rabbi Shimon Bar Yochai. Esto es lo que la Torá quiere decir. Rabbi Shimon Bar Yochai fue el que tomó el trabajo de que alguien lo escriba. ¿Sí? Ok. Tengo que buscarlo un segundito porque lo estuve leyendo de otra... Ok. Dice así. Como hemos explicado muchas veces, el Ari empieza así. Dice, como hemos explicado muchas veces, acerca de el parsuf de Nukva. ¿Sí? Nukva quiere decir lo femenino, pero se refiere a Malhut, ¿sí? A la sefirá de Malhut. Y habla de Nukva como un parsuf. Un parsuf quiere decir no lo que Malhut representa al árbol, sino todas las sefirot que hay adentro de Malhut. O sea, está hablando de la sefirá de Malhut desarrollada. De hecho, cuando el Ari habla cuando utiliza la palabra Malhut, se refiere a Malhut de Zeirampin. Cuando utiliza la palabra Nukva, ¿sí? Que quiere decir el principio de lo femenino, se refiere a todas las sefirot adentro de Malhut. Dice, ya como lo hemos explicado, el Pasuf de Nukva, a través del desarrollo, a través del tiempo, siempre estuvo en distintos estados de unión con Zeirampin. Desde que el mundo fue creado hasta la destrucción del segundo templo. ¿Sí? Es como decir,
Zeirampin sabemos que representa el principio de lo masculino y Nukva el de lo femenino, y es como decir que Nukva y Zeirampin se conocieron en la creación del mundo y fueron creando una relación, con lo cual fueron desarrollando una relación entre lo masculino y lo femenino y un cierto nivel de unión hasta llegar a una verdadera copulación entre los dos. Dice, más allá de que nosotros entendemos que Zeirampin y Nukva, y siempre que hablamos de Zeirampin y Nukva también estamos hablando de la emoción y la acción, ¿sí? La mayoría de la gente que no tiene, que no puede generar cosas en su vida, tiene falta de copulación entre Zeirampin y Nukva, es decir, no hay unión entre su emoción y su acción. Entonces hace acciones vacías, ¿sí? Lo que alimenta a la acción para que esa acción tenga impacto es la emoción con la que lo haces. Por eso es que a la mayoría de la gente le es mucho más efectivo generarse cosas malas en su vida a través de las cosas que dice cuando son cosas malas, que lo bueno, porque si la persona dice algo malo desde la emoción de que se enojó, del miedo, lo que sea, hay coherencia entre lo que está maldiciendo o lo que está diciendo mal y la emoción, es decir, esas palabras están siendo fuel, ¿cómo se dice? Alimentadas, están siendo alimentadas con una emoción acorde, entonces generan realidad. Para que el pensamiento genere realidad, incluso cuando es a través del hablar, de la palabra, tiene que estar alimentado de emoción. El que dice algo que no, sí, te amo, ¿sí? Si la emoción no está presente, no le crees. ¿Sí? Pero si la emoción está, por eso es mucho más creíble el tipo que dice te odio, porque al que le sale decir te odio te lo está diciendo porque ahora está enojado o lo que sea, ¿sí? Entonces en ese enojo hay mucha más coherencia y de hecho hay una mayor afinidad a la coherencia en generarse cosas, en generar oscuridad que en generar luz. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene una mayor afinidad con el deseo egoísta y la mayoría de la gente siente con el cuerpo y no con la emoción verdadera. ¿Okay? Y ahora vamos a explicar esto que acabo de decir. Bueno, constantemente, dice Lari, hay cambios respecto a los estados de desarrollo y de unión entre Zeirampin y Nukva. Y estos cambios ocurren en el contexto específico del tiempo, de los ciclos del tiempo o de progresiones. Dice, por ejemplo, tenés el ciclo del día, de la semana, del mes, del año. Todos los cambios en naturaleza de estas épocas son a consecuencia del estado de unión entre Zeirampin y Malhut. ¿Sí? Si se acuerdan, cuando empieza el mes de Aries, decimos esta es la mitad del año en donde la luz desciende sola. Hay periodos en donde hay mayor unión cósmicamente, o hay mayor facilidad a la unión entre Zeirampin y Malhut. Y cuando no la hay es porque hay un trabajo, es parte del proyecto de corregirnos, haciéndonos atravesar por meses que son más complicados, distintas características zodiacales o lo que como le quieras llamar, pero en realidad son estados de unión entre o de asociación entre el intelecto que
que existe por sí mismo, y nuestro trabajo espiritual, que es la unión entre la emoción y la acción. Y cada mes del año te propone un desafío distinto que separa de otra forma a la emoción de la acción, ¿sí? En el mes de Virgo te lo separa a través de juzgar. Y tu trabajo está en... te están diciendo, mirá, la unión entre Zeirampin y Malkut, entre la emoción y la acción, este mes pasa por acá, ¿sí? Y en otro mes pasa por otro lado. Y después tenemos estas ventanas en el tiempo que son momentos de unión, que son como regalos. ¿Qué son estos momentos de unión, estos regalos? Los Hagim, las festividades, Shabbat, Rosh Hashanah, Yom Kippur, que la gente piensa que son eventos religiosos, ¿sí? Entonces van y hacen un ritual sin saber y se pierden de lo que en realidad está pasando. Es que hay un momento de unión entre Zeirampin y Malkut, y por falta de conocimiento, como todo uno, ¿sí? De lo que uno no sabemos que la idea de conocer es necesaria para conectar. Dice, y siempre dice, hay eventos asociados como Rosh Hodesh, las festividades y todo esto. Sí, por eso hacemos todos los meses una colección de Rosh Hodesh. Dice, todos estos ciclos, y en general el ciclo, el espiral del tiempo, están diseñados para ir afectando la copulación y la unión entre estos dos Parsufim, entre Zeirampin y Nukva, lo masculino y lo femenino. Dice, y cada unión o cada copulación entre estos dos produce hijos en la forma de beneficencia divina. ¿Sí? A la persona que está más al tanto de cuándo está unido Zeirampin y Malkut, de cuándo, o está más evolucionado en unir su emoción con su acción, y es en la vibración de Abraham, del amor, produce. En la clase anterior me preguntaban, pero dijiste que ibas a decir por qué ganar dinero no tiene nada que ver con trabajar. Y esta es la respuesta, porque esta beneficencia divina son los hijos de la coherencia entre tu emoción y tu acción. ¿Sí? Y se produce hijos en forma de beneficencia divina que provee de... no es la palabra provee, to grant. No, not to warrant, to grant. Un grant es cuando hay una beca para algo y te dan un grant, es como el capital que te dan gratis para... Beneficio. Vamos a utilizar la palabra subsidia. Estos hijos, dice, subsidian la existencia. Es decir, cuando decimos que lo que la persona tiene enfrente es el espejo de su conciencia, esa realidad física que tiene a su alrededor está hecha de su capacidad, ¿sí? Y es simple, ¿no? El tipo que tiene una casa linda y tiene ciertas cosas físicas que lo logra a través de que su trabajo sea productivo, lo logra a través de que es coherente entre su emoción o entre lo que dice que quiere producir y lo que le entrega al cliente. Sí, es un tema no tiene nada que ver con cantidad ni cosas, es un tema de coherencia entre el pensamiento, la emoción y la acción. Y acá estamos hablando específicamente, por eso a veces es más eficiente el tipo que, aunque no tenga grandes intelectos, que decís, ese tipo es un estúpido, ¿cómo puede ser que tiene? No, bueno, ser un estúpido, pero todas las estupideces que se les ocurren las manifiesta tal cual, y como vive en coherencia, su vibración atrae beneficencia divina. Si el dinero no viene de que... si la mayoría de la gente del mundo compra cosas estúpidas, ¿sí? Entonces lo que necesitas hacer es ser un estúpido coherente más que un
inteligente desasociado. En inglés hay un dicho que dice too smart for its own good, demasiado inteligente para su propio beneficio. Esperen que silencio esto. Mira, si vos supieras quién me está llamando, retirarías lo que me dijiste antes. Después te vamos. Pero es del tenor. Me vas a silenciar. Perdón, es un chiste privado. Dice, produce realidad, pero también produce el funcionamiento adecuado de la realidad. ¿Qué es el funcionamiento adecuado de la realidad? Es la diferencia es para el tipo de campo. Es que te llueva cuando sembraste, no el día que vas a ir a cosechar y se te moja la semilla seca en la vaina. ¿Sí? No es solo el recibir, sino en los momentos adecuados. ¿Sí? Produce el funcionamiento apropiado. Cuanto más desarrollada y unificada están estas dos, Zeranpin y Malhut, y cuando hablamos de Zeranpin y Malhut hablamos de la emoción y la acción y también del hombre y la mujer, o sea, de lo masculino y lo femenino. Bueno, no voy a entrar en mayores detalles, pero hay un escrito en el Zohar que habla acerca de un tipo de energía que desciende en una casa donde hay unidad entre el esposo y la esposa, que es la explicación del por qué uno ve a veces, yo lo veía mucho, me llamaba siempre mucho la atención cuando vivía en California. En California a la gente le encanta vivir en el medio de los bosques y se queman espontáneamente, se producen incendios y es algo re común que se quemen 10.000 casas, ¿sí? No una o dos. Y encima las casas están hechas de madera y las ponen en medio de un bosque. Y vos ves que se 1.000 casas y ves un barrio donde hay 15 casas quemadas alrededor de una que no. O ves este tipo de cosas y tiene que ver con un escudo de protección que produce la unidad entre un hombre y una mujer. Hay dice que en la época que literalmente lo que dice el Zohar es que después de la destrucción del segundo templo, la Shejinah está en Galut, está en el exilio. Y en el único lugar en donde puede descansar es en la casa de una pareja que estén unidos. Entonces dice que se asienta en los únicos lugares del mundo que son como el Beit HaMikdash, que son como lo que era la tierra de Israel en la época del templo, son ese tipo de hogares. Y eso produce un tipo de protección que, bueno, hay muchos detalles acerca de esto, pero está hablando de lo mismo acá. Dice, cuanto más desarrollada y refinada es esta unión, así también, a mayor unión, mayor es el nivel de iluminación espiritual, conciencia y armonía que existe en todo el mundo. ¿Sí? Dice en el mundo y en los mundos. ¿Sí? Una persona que funciona de esta forma afecta al mundo entero, dice Larry. Y dice, y ahora vamos a explicar, dice, la dinámica del desarrollo en la relación entre Zeranpin y Nukva en el contexto histórico, ¿no? Sabemos que hasta la parashá de la semana pasada, de Shit y Noach, tuvimos 2000 años de caos en el mundo. ¿Sí? Los primeros 2000 años, caos, destrucción.
Eh, dice, lo que vamos a discutir ahora, dice Lari, es si existió en realidad copulación alguna antes de los patriarcas o durante su era. Y acá hago una pequeña salvedad. O si existía el mundo, había algún nivel de copulación entre Zeranpin y Malkut. La existencia de lo físico, no puede existir si no hay unión entre Zeranpin y Malkut. Pero a la mentalidad del Ari, el único tipo de unión entre Zeranpin y Malkut es cara a cara. ¿Sí? Y la idea de la Sefirot o de Zeranpin y Nukva, estando espalda a espalda, que era lo que ocurría antes, el Ari no lo llama copulación, pero en realidad había una unión, ¿sí? Y hubo una evolución de desarrollo hasta que lograron estar cara a cara. Dice, antes de que Abraham naciera, Zeranpin y Nukva no copulaban, puesto que en esos días Zeranpin estaba en un estado inmaduro y lo que hacía era amamantarse. ¿Sí? Zeranpin es la parte emocional y es lo que viene inmediatamente después de Ima, de Binah. Dice, y el primer estado en el que estaba Zeranpin era la emoción en el mundo, sentir emoción por otro. Acuérdense que venimos de los mundos del caos, que eran puro egoísmo. En el gen de Abraham se encontró el sentir empatía por otra persona, pero él no había nacido todavía. Pero se gestó esta nueva creación, este nuevo mundo, pensando en que iba a existir el amor, pero estaba en un estado inmaduro. ¿Sí? Estaba, ¿no? Con lo cual, por decir, era como un bebé la emoción. Y un bebé no puede tener relaciones sexuales, no puede copular. ¿Sí? Entonces, pero el bebé cuando nace, ¿qué hace? Se amamanta. Y se amamanta de Ima, de la energía de Binah, porque es lo que tiene más cercano. Y por eso, de hecho, esta es la razón por la cual a Binah, al Parsuf de Binah, se lo conoce como Ima. Y esta idea que explicamos en el curso intermedio, de que el fluido, en el curso no lo decimos de esta forma, pero en la madurez emocional pasa por una especie de destete de la madre. Y es por eso que el fluido de energía en cualquier proyecto, en cualquier cosa que uno hace, solo llega hasta Hod. ¿Sí? Para que llegue a Yesod, que es la sefirá que tiene que ver con los órganos genitales, tiene que haber una madurez. ¿Sí? La persona que es, o sea, la persona es dependiente, no es... bueno, vamos a seguirlo explicando, Entonces, Zeranpin, la emoción, y por ende una persona que depende de otros. Hoy estaba leyendo, damos una pequeña clase de halajá, ¿no? Y en realidad decidí hacer una introducción al tema, porque vamos a empezar a hablar sobre las halajot que tienen que ver con lo comercial y todo esto. Pero una de las cosas que estaba leyendo hoy más temprano al respecto, la halajá dice, el Shulchan Aruch dice, no le cuentes a tu familia tus problemas económicos porque no podrán ayudarte y se angustiarán. ¿Cómo va a ser un mensaje? Bueno, porque si no pueden ayudarte, les van a saber que tenés problemas económicos y se van a angustiar. ¿No debería decir así? No, Yosef Karo escribió, no le cuentes tus problemas económicos a tu familia porque no podrán ayudarte. Es decir, te pueden dar toda la plata del mundo, pero no te están ayudando. ¿Sí? Porque el desarrollo lo tenés que hacer vos.
porque si no seguís siendo un bebé tomando la teta y no podés, no vas a nunca manifestar, porque lo que te está diciendo es que la familia no te puede ayudar. Si sos adolescente, bueno, pero hay un momento en donde, ¿de qué te sirve contarle? Te van a ir y te van a dar plata. No le cuentes porque te van a hacer más daño al darte. Vos lo que necesitas es destetarte y desarrollar emociones que sean conducentes a manifestar tu propia realidad, no la realidad de... Justo estaba saliendo de casa y Fernando tiene una familia amiga de toda la vida que son toda una línea de zapateros. ¿Sí? Es una marca muy conocida de zapatos de mujeres acá. Y el hijo más grande ya un bisnieto del primer zapatero que vino de Italia, pone en Facebook que saca como su una línea de zapatos. Y Fernando lo vio y dice, no pueden despegarse de... Y yo le digo, bueno, pero qué sé yo, es lo que por ahí les es más fácil. Entonces me dice, no, pero si el pibe era un genio en no sé qué cosa, y vamos a hacer zapatos, ¿sí? Porque eso es lo que... ¿sí? Porque pareciera que la familia lo está ayudando, ¿sí? Porque ya tienen la maquinaria, ya tienen los insumos, tiene esto, y el tipo está haciendo zapatos. Y seguro va a ganar plata y le va a servir para lo que él cree que quiere en la vida, que es irse de la casa de los padres, tener su departamento, ¿sí? Pero no es su llamado en la vida. Pero si es un llamado propio... No, sí, está todo bien. ¿Le da plata para hacer su llamado propio, sí? ¿O tampoco? Solo si es un préstamo. ¿Sí? O si es un socio. Si es un préstamo o si la persona que te pone el capital se está asociando de alguna forma. O sea, tiene que ser de vuelta. Y sí, porque sería genial la idea es que tengas éxito. Y si tienes éxito, vas a estar feliz de devolver la plata de la inversión inicial. Ahora, si vos para poder hacer algo necesitas del costo hundido, ¿sí? Del subsidio, ¿realmente es exitoso? ¿Sí? Pero bueno, esos son otros temas, pero están obviamente asociados con todo esto. Cuando Abraham nació, dice, hasta que Abraham nació, Zeirampín estaba en un estado de amamantarse. Y por ende, Zeirampín era solo considerado las 6 sefirot que la componen. ¿Qué era Zeirampín cuando nació Abraham? Antes que naciera Abraham, era Gesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Eso era Zeirampín. Con lo cual, no era un Parsuf. ¿Sí? No había intelectos. Era solo la sefirot. Ese es el problema que tiene, y esto es importante de entenderlo. Jochma es una sola cosa, y por ser una sola cosa, tiene 10 sefirot adentro automáticamente. Binah es una sola cosa, 10 sefirot. Malhut es una sola cosa, por lo cual el hecho de que esté completo hace que tenga sus fractales, por decirlo de alguna forma, de sus 10 sefirot y otras 10 adentro. Zeirampín está hecho de 6 sefirot, ¿sí? De Gesed a Yesod, con lo cual requiere de un desarrollo y para que se convierta en un Parsuf. Y por eso al desarrollo de la humanidad se le llama el desarrollo espiritual, porque es Ruhanut, el desarrollo del Ruach, de la parte del alma que es espíritu, que es el mundo de formación, la emoción. Dice, tal como es sabido, las gotas de aguas masculinas, semen, ¿sí? Solo pueden ser solicitadas a través de la mente, ¿sí? Es el pensamiento el que genera la erección y la eyaculación. Por ende,
no había posibilidad alguna de que Zeirampin pudiera copular con Nukba, pudiera haber una unión en el plano de sexual o en el plano de ese nivel, porque no habían intelectos. En Zeirampin no había por lo menos Jochma, Binah, aunque sea Da'at, pero algún aspecto de intelecto. Y al no haber intelecto, no podía, era un bebé. No, lo único que pensaba era en recibir, en amamantarse. Dice, analógicamente, perdón, tengo que leer esto y procesarlo antes de decirlo. Que está hablando del hecho de que en realidad sí había un tipo de copulación, o sea, pero era esto de espalda a espalda. ¿Qué quiere decir de espalda a espalda? Que no había una unión verdadera. Dice, analógicamente, dice, pudiéramos ver como el caso de un matrimonio que no está demasiado sintonizado el uno con el otro, por diversas razones. Dice, puede ser que estén distraídos con sus ocupaciones, o con algo que los distrae, o con criar a los hijos, o con lo que sea, pero que los distrae de uno al otro como pareja. Dice, y por tanta distracción, el amor del uno al otro, el amor siempre tiene que ver con lo que el dar al otro, está suprimido. Esto no quiere decir de que no estén unidos y que no haya copulación, pero no es cara a cara. Cara a cara quiere decir esta unión entre las dos personas. Y esto, tratemos de no olvidarnos que esto también tiene que ver entre, o sea, este esposo y esposa son también la emoción de la persona y las acciones que hacen. Dice, y esto no quiere decir de que no puedan mantener una casa funcionando por el hecho de que a lo mejor no tengan relaciones sexuales o no tengan un amor, sí, que haya un enamoramiento entre los dos. Dice, pero lo que está ocurriendo en realidad es que se están comunicando en un nivel superficial. Dice, y seguramente la vida en este periodo de tiempo adentro de esa casa va a ser aburrida y te va a dar pocas ganas de ir a tu casa. E incluso seguramente opresiva. Pero cuando sus conciencias maduren y puedan otra vez volver a verse cara a cara para poder relacionarse uno con el otro a un nivel más profundo que el de lo físico. Lo físico puede ser sexo físico o las ocupaciones físicas del negocio, los hijos, la escuela, el esto, lo otro. Cuando maduren, es decir, cuando tengan deseo de dar, no solo de recibir, van a ver en el otro, si lo que tengo es deseo de dar amor, voy a salir a buscar otro afuera. Si ya tengo este, bueno, le doy a este amor. ¿Sí? Es decir, cuando la persona madure y entienda que la relación es para dar, no para recibir, y quiera involucrarse en un nivel más profundo, dice, este tipo de iluminación va a
rebalsar en esta casa, pero va a afectar a todos los elementos que hacen a la vida y a la casa, ¿sí? Al trabajo, a la escuela, todo lo otro que era lo que les quitaba la posibilidad de hacerlo, de hacer. Sí. Porque en realidad es lo que hablamos en la clase de Zohar pasada. La persona no tiene que dedicarse a tratar de mejorar su vida. Tiene que dedicarse a tratar de tapar los huecos por donde la energía, por donde la luz se pierde. Él está hablando como de la historia de la evolución de la conciencia de los deseos del otro, una cosa así. Sí, yo estaba hablando de estos personajes como Abraham, acarreaban, hay que ir a la tumba de Abraham y sentir lo que se siente en presencia de donde está enterrado su cuerpo, ¿sí? Que ni siquiera es haber conocido a Abraham, sino ir a Macpelá y estar al lado de donde está enterrado para ver lo que uno siente en ese lugar, para entender lo que eran estas personas. Tenían que manifestar por primera vez el amor en el mundo. Y una vez que ellos, en realidad, si uno pudiera imaginarse esto, había una gran reserva. ¿Vieron el lago de Panamá que está 1000 y tantos metros más arriba que los dos océanos, ¿sí? Donde está el canal? Bueno, hay una gran reserva de agua, pero ahora imagínense que no hay mares en los costados, hay solo sequía. Y el agua está allá arriba. Las 7 Merkabot, los 7 patriarcas que fueron los que activaron la energía de cada una de las la gente me parece que está teniendo un calor, veo mucho abanico, si quieren prender, que activaron las 7 Sefirot de Zeranpin y Malhut. Lo que hacían era como que ir y perforar un hueco en ese tanque gigantesco de luz y hacer que la luz baje a ese nivel. Pero había que ir a hacer la obra civil, hacer el trabajo espiritual que ellos hacían. Amar a alguien en un lugar en donde no existía el amor, donde no había arquetipo, no había memoria celular del amor. ¿Se entiende? Nosotros hoy nos enamoramos fácilmente porque tenemos un montón de memoria celular de miles de generaciones y de encarnaciones de habernos enamorado. Igual todavía no lo sabemos hacer bien, pero por lo menos nos pasa porque tenemos memoria de eso. En cambio, Abraham amó al mundo y a la gente y a su esposa, todo, y fue el primero. Es muy difícil de relacionarse con esto, pero si uno lee las historias del Midrash, de lo que ocurría en el mundo antes de que llegara Abraham, en cuanto a cuál era el manejo de la sexualidad y cómo era, te da más o menos una idea de que no era fácil tener otro tipo de emociones en ese contexto. Dice, de todas formas, hasta que hasta que después se hace monoteísta. ¿Perdón? El padre de Adán. Después toda la familia después eventualmente. Hay una cosa que también funciona, y hay todo, en realidad hay, bueno, en unas parashot más adelante, la historia de Job, del profeta, es la reencarnación del padre de Abraham. Lo explicamos, el año pasado creo que, no sé si el pasado o el anterior, en una clase de Zohar explicamos cómo el padre de Abraham corrigió lo que había hecho. Dice, bueno, de cualquier caso, hasta que Abraham nació, Zeranpin solo solo existía
en este estado de amamantarse, y lo que hizo Abraham fue crearle cerebros, fue desarrollar inteligencia adentro de la emoción, es decir, programar que el dar tenía que ser por la inteligencia del amor y no para recibir algo a cambio, ¿sí? Que el deseo, que Burá, tenía que ser por... O sea, lo que hizo Abraham fue programar, le agregó conciencia a la emoción. Y la evolución en sí del ser humano pasa por desarrollar, la Kabbalah le llama cerebros, ¿sí? Pero es desarrollar intelecto en la emoción. Porque si la emoción no tiene intelecto, está librada a cualquier otro intelecto ajeno. Uy, hay crisis. Ay, me angustia que hay crisis. ¿Sí? Subió el dólar, bajó el dólar. Todo lo que pasa, tu emoción queda librada al consciente colectivo, a falta de tener inteligencia propia. Y el verdadero desarrollo es el desarrollo de la inteligencia emocional. Es decir, si ustedes pudieran imaginarse a Serampín con las 6 sefirot, Abraham la proyectó completa con 10 sefirot internas. Una vez que Abraham nació e hizo el trabajo espiritual, ojo, el trabajo espiritual que hicieron cada uno de estas merkabot, de estas carrozas de energía, nadie más lo tiene que volver a hacer. ¿Se entiende? O sea, ya está hecho. No, ahora vos vas y abrís la canilla, no hace falta hacer la obra civil de nuevo cada vez que querés sacar agua del tanque. ¿Sí? Una vez que ellos lo hicieron, ya está. Dice, escuchen esto, que es... Prometo lo voy a ir cerrando. La adquisición de cerebro, es decir, de intelectos maduros asociados a la emoción, siempre dice, permite una perspectiva más alta que la de la orientación propia. ¿Sí? La inteligencia emocional siempre saca a la persona del egoísmo. Y es muy interesante entender esto, que ¿sí? Por sus frutos los conocerás. Lo que se ve manifestado en la vida de una persona es el estado en el que está su emoción, el estado de madurez o de desarrollo de su emoción. Dice, porque una vez que la persona desarrolla cerebros en la emoción, está listo para reconocer que hay otra persona enfrente. Y esto quiere decir un montón, ¿sí? La persona que está sola y no tiene pareja, lo que le pasa es que su egoísmo no lo deja ver que hay otra persona enfrente. ¿Sí? Tal vez se cruza con su alma gemela 2 veces por día, pero no la puede ver. No puede saber que esa persona es su alma gemela porque él no puede ver, es el desarrollo de la emoción lo que permite percibir al otro. Es decir, el desarrollo de la emoción hacia el altruismo, que es reconocer que existen otros. ¿Sí? Entonces empezás a ser perceptivo de los demás.
Y al ser perceptivo hasta te puedes llegar a dar cuenta que esa persona es la persona para vos. Pero generalmente la gente, cuanto más caos tiene, más ensimismados están. Y es un círculo vicioso de no registrar el resto del mundo. Y esto hace, dice, esta cierta adquisición, aunque sea por pequeño que sea el monto de cerebro que la persona haya adquirido, empieza a hacerlo fértil. ¿Sí? Empieza a hacer que Zeirampin se haga fértil, porque empieza a reconocer, es decir, empieza a desarrollarse sexualmente. Es como cuando el niño, de hecho, cuando los niños tienen erecciones, ¿sí? Pero cuando el niño varón empieza a producir semen, es la indicación de que empezó a recibir intelectos, de que está recibiendo luz de los mundos superiores. ¿Por qué? Porque es en el momento en el que se conecta Zeirampin con algo más, empieza a hacerse fértil. Y obviamente empieza a reconocer, hay un cambio hormonal que lo hace empezar a reconocer a las nenas que antes le daban asco, ahora les gustan. ¿Sí? Pero lleven eso así de naif y de simple a la empresa o a lo que uno está, ¿sí? Hasta que no hay intelecto de realmente dar, no te gusta tu cliente. Es más, es un cliente, es alguien a quien tenés que ir y tratar de sacarle plata a cambio de lo que... ¿sí? Cuando tu empresa tiene algo para dar, te empezás a enamorar del que lo puede recibir. ¿Sí? Y ya no lo vas a tratar como tratás a un cliente a quien le estás tratando de sacar algo a cambio. No sé si es claro la idea. Esta madurez genera, la madurez de pensar en el otro genera deseo por el otro. Que antes te daba asco, ¿sí? Que decir, no te gusta ir a trabajar, no te gusta ir a atender a ese cliente, no te gusta porque no lo registrás, no te das cuenta que él está pidiendo algo a cambio de lo que te da, que no es lo que vos le estás dando. Ok. Dice, cuando Abraham nació, comenzó a existir el despertar o la excitación hacia la copulación suprema entre Zeirampin y Malhut y Nukba. Dice, y esta es la razón por la cual el nombre que el padre le puso fue Abraham, porque Abraham viene de Eiber, que quiere decir miembro, ¿sí? Y alude a la populación o a que en él se despertó el gran miembro, por decirlo de alguna forma. Empezó a haber como una erección, por llamarlo de alguna forma, entre los mundos superiores. ¿Sí? Y sabemos que esto, ya lo explicamos creo que en la clase pasada, eso despierta el Mayim Rukvim, las aguas femeninas, que es lo que trae, lo que hace que de la tierra brote sustento. Ok, voy a saltear un poco para llegar a... creo que se está haciendo tarde. Pero aún así no había existido la máxima unión de Zeirampin. Acordémonos que Abraham representa a todo Zeirampin, porque él es el padre, él es la primera sefirá, de él parte de Zeirampin. Dice, y no había unión completa porque Abraham no había entrado a la tierra de Israel. Sabemos que la tierra de Israel representa Malhut, representa metafísicamente al aspecto femenino del mundo. La última vez que lo expliqué de una forma más gráfica,
mi cara muy contrariada del otro lado, así que no lo voy a volver a decir, pero el Zohar llama a Jerusalén de una forma muy específica que dice, y este es el significado místico de la frase que dice, Abraham, salí de tu tierra. Fíjate que este es el único que sobre él no dice, Abraham, salí de tu tierra, salí de la casa de tu padre, salí, solo dice salí respecto a tu tierra. Dice, salí de tu tierra y de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Y ahí te voy a hacer una gran nación. ¿Sí? Esa es la promesa que le hace Dios para que él salga. Pero no le dice a dónde. Mira que no, Abraham, nos vamos a mudar, pero no te voy a decir todavía dónde. Dice, porque cuando llegó a la tierra de Israel, ahí fue cuando causó la unión, el desarrollo completo de unión de la madurez del intelecto para que hubiera una unión completa entre Zeir Anpin y Malhut. Ok. Y así es que, dice Dari, hasta que la mentalidad madura, Zeir Anpin no puede entrar en el Pasuf de Lea, puesto que no es revelado a él. Sabemos que el Pasuf de Lea es el aspecto de lo femenino, pero como Binah, no como Malhut. ¿Sí? Es el femenino en su máxima expresión, donde lo femenino es recibir por dar. ¿Sí? Es decir, donde la única conciencia que partir, pero como se sabe femenino, igual recibe, pero solo por como una forma de dar. Es decir, el Pasuf de Lea es el aspecto de lo femenino totalmente corregido. Esto es porque Lea, ese desarrollo de Binah, emerge desde Zeir Anpin solo como una radiancia, ¿cómo se dice? Como una luminiscencia del intelecto de Zeir Anpin. Es decir, la persona, se lo pongo en tema burdo, el tipo está casado con esta hija ¿sí? Que no la puede ni ver, pero tienen los hijos, la casa, el trabajo, la sociedad, todo lo que tienen, entonces se bancan uno al otro y viven juntos en ese estado de caos, ¿sí? Los miles de años antes de que llegara Abraham. Pero si la persona decide madurar, ¿sí? Uno o los dos, y maduran, y ahora el aspecto masculino se convierte en un aspecto de elevación y de solo dar, se genera una luminosidad en la mujer que es una revelación de una parte interna de esta mujer, que por eso él al principio se enamoró de ella, porque vio una luz que no veía en otro lado, pero la luz que uno ve generalmente al principio es una muestra de lo que tu vida puede ser con esa persona si haces el trabajo espiritual que hay para hacer juntos. ¿Sí? El sentirse enamorado, cuando el enamoramiento es solo dos cosas: resonancia emocional de la carencia de uno en el otro, ¿sí? Y esa vibración parecida, ay, algo me atrae, ¿sí? O reconocimiento de que eso puede ser algo grandioso, se siente igual, de las dos, una y otra se sienten físicamente igual, o el reconocimiento de que esta es la persona con la que puedo tener una vida increíble, pero hay que pagar por eso, hay un trabajo, un laburo espiritual que hay que hacer.
ese brillo que se genera, sí que por ahí uno lo ve en algunas parejas de cierta cantidad de años de haberse peleado durante, ¿sí? No suele pasar en esas parejas, así que toda la vida tuvieron, ¿sí? dos signos de agua, de esos que en realidad son como mucha agua. ¿Sí? O sea, claro, no se produce ningún tipo de fricción ni nada porque son más agua, ¿no? Pero bueno, tenés esas parejas que se matan, se odian, se aman, ¿no? Al final, si persisten, se genera esa luminosidad. Pero dice, eso solo acontece a través del desarrollo del Zeirampin, del desarrollo, y esto le pasa a la empresa, al negocio, a cosas, cuando empezás a disfrutar tu negocio, ¿sí? O tu trabajo, o lo que sea, de eso se trata, lograste un nivel de coherencia y de madurez, de usar eso como un medio para dar, que ahora te da ganas de ir a trabajar, ¿sí? Más allá de que si te pagan o no te pagan, ¿sí? Porque cuando no te pagan, sabes que la plata no viene de ese tipo, tu sustento no viene de ahí, viene de Mazal, viene del Shefa, de la creación. Por ahí el hecho de que el tipo no te paga es para que hagas el ejercicio del trato y el cómo y cómo vas a reclamar y todo, que es parte de por ahí una corrección que vos tenés que hacer con esa persona, porque a lo mejor le pagaste vos en otra vida. Pero no depende tu sustento de ese señor que no te paga la cuenta. Y cuando llegás a realmente entender eso, es tan peligroso porque te empieza a dar una arrogancia de pensar, vos pensás de que no me vas a poder pagar, o que yo voy a perder plata porque, ¿sí? Te da casi la obligación de cobrarle porque no querés que le pase lo que o sea, para que el tipo no viva la pérdida. Se invierte la carga sé que está, ya terminamos. Dice, por eso, hasta que llega ese momento, la persona solo está conectada al mundo de lo físico, al mundo de Malhut, que es lo que es llamado su tierra. ¿Sí? Solo le importa lo que es su pertenencia, su tierra. Y esta idea de salir de tu tierra, este es el viaje espiritual. Si una persona quiere cambiar su vida, la fórmula es esto, es Lech Lecha. Si una persona quiere una vida distinta de la que tiene, esta es la fórmula. Uno, salir de tu tierra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir salir de tu tierra? Deja de estar todo el tiempo concentrado en tu posesión, en lo que posees físicamente. Número 2, salí dice anda, marchar sobre tu patria, hay una diferencia entre la tierra como lo físico y la idea de tu patria. Dice, esto de marchar sobre tu patria no está conectado a Lech Lecha. Dice, si salís de lo físico, ahora anda hacia tu patria. ¿Cuál es la patria de Abraham? Gesed. ¿Sí? Marchá por la derecha, está diciendo el creador a Abraham. Si estás en Malhut y ahora te tenés que elevar, pasá por Netzach y por Gesed, no vayas a tomar el camino de la izquierda. ¿Sí? Es un trabajo de perseverancia. ¿Hacia dónde? Hacia el Dar, hacia Gesed. Dice, Abraham tenía que ascender por el camino de la derecha. Cuando ascendés a Gesed,
que a eso se refiere tu lugar de nacimiento, tu patria, lo que sea, porque estamos hablando de Abraham. Pero nosotros lo que estamos tratando de hacer es despertar nuestro gen de Abraham adentro nuestro. Dice, sí o sí hay que pasar por ahí y no por la izquierda. Dice, porque cualquier gota se refiere a estas, al solicitar aguas masculinas que después se transformen en algo. Se entiende que el origen de las aguas masculinas vienen de Abba, viene de Jochma. Sin una inteligencia no vas a qué producir en este mundo. Para solicitar aguas masculinas, dice, cualquier gota que sea fértil solo proviene de Gesed. Si no proviene de... Y esta es la relación que hay de la sefirá de Gesed y el agua. Que sin agua las semillas no brotan. No alcanza con el deseo, hace falta sembrar y el trabajo, todo hace falta agua. Y es para mostrarnos que solo pasando por la sefirá de Gesed en el camino de elevación espiritual es donde se consiguen las gotas fértiles. Porque Gesed, dice, está escondida en la boca de Ima. Y después dice, ascendé más arriba de la casa de tu lugar de nacimiento, pasando por la casa de tu padre. ¿Quién es la casa de tu padre? Sí, porque había necesidad de decirle, salí de tu tierra, de tu lugar de nacimiento, de la casa de tu padre. Si el papá vivía acá, en el mismo lugar, y él se iba a ir a otro lado, ¿no estaba automáticamente saliendo de todos esos lugares? No, es una fórmula, ¿sí? Pasá por la casa de tu padre. Dice que la casa de tu padre es Jochma, por eso a Jochma se lo conoce como Abba. Puesto que Jochma es el padre de Abraham, con lo cual personifica Gesed, tiene su esencia es dar. El intelecto de Jochma no es mezquino, está solo esperando, lo que no tiene es sistema de delivery. ¿Se entiende? Es muy puntual, esto es muy importante, esto es como la pizzería de Capusotto. ¿Sí? Pobre, la gente de otros países no conoce, no lo puedo decir, pero la pizzería de Capusotto es la que dice, hacemos delivery, pero lo tenés que venir a buscar. ¿Sí? Jochma entrega constantemente sus intelectos. Lo que pasa es que no hay sistema de delivery, hay que ir a buscarlo. La persona tiene que elevarse a Jochma para recibir esos intelectos. Y este es el camino, ¿sí? Salí de tu ensimismamiento, pasá por Netzach y Gesed, ¿sí? Subí a la casa de tu padre, dice, ni siquiera que pases por Binah, dice, porque solo por haber pasado por Gesed, las gotas fértiles de creación de Binah están en Gesed, ¿sí? Vos pasás del dar a la búsqueda del intelecto, de la sabiduría. Dice, y una vez que Zeirampin, o la emoción, dice, llega a entrar en contacto, a desarrollarse, llega a la mentalidad de Jochma y se desarrolla en ella, ¿sí? Vos cuando empezás a estudiar este tipo de cosas, le empieza a hacer cosas a tu emoción. Ya no podés ¿sí? enojarte por ciertas cosas, ya no, ¿sí? Porque entrar en contacto y ojo, y si entras en contacto con la Kabbalah y te seguís enojando igual, no te mientas a vos mismo, no estás aprendiendo nada, ¿sí? Estás solo participando en unas clases, pero no te llega agua de ese tanque, ¿sí? Dice, una vez que Zeirampin, que la mentalidad de Zeirampin de Jochma se desarrolla, Abraham
a Abraham Dios le da el último mandamiento, que le dice: a la casa o a la tierra donde yo te voy a mostrar. Dice: la tierra que yo te voy a mostrar se refiere al parsuf de Lea, que es escuchen esto, no sé cómo, no hay una buena forma de traducirlo. La tierra suprema, es decir, el mismo lugar en donde vos vivís, pero brillosa. ¿Sí? Ese camino que haces, a lo que te llega, es a que eso mismo que tenés, o sea, no es que te tenés que mudar a otro planeta, o que llegás a un lugar no, vas a empezar a ver el brillo en tu trabajo, en tu esposa, en tu casa, en tus amigos, en tu vida. ¿Sí? Lo que la gente busca, esa satisfacción, así es como se llega. Y eso es el parsuf de Lea, que obviamente solo se le revela y es visible a aquel que adquiere Jochma, el intelecto de Jochma, en su emoción. O sea, el que tiene una emoción inteligente. Si los vendieran como teléfonos inteligentes, tenemos tanta cosa inteligente hoy en día y lo que más necesitamos inteligente. Después empieza a explicar el Ari cómo en algunas festividades del calendario hebreo ocurren copulaciones de este tipo automáticas. Y por eso, si uno hace las conexiones adecuadamente, te pasa lo que después la gente dice que le pasa cuando viene a veces a Rosh Hashanah o lo que sea, o pasa esto de que una persona que lo experimenta se tome un avión y se venga desde España a pasar Rosh Hashanah con nosotros. Lo único que se me viene a la mente para cerrar esto, ¿vieron la película Jerry Maguire? ¿Sí? ¿Saben cuál es? La del claro. Pero la película se llama Jerry Maguire. Sí. Sí. El actor de Tom Cruise. Cuba, ¿cómo? Sí, pero el actor que hace del futbolista le dice: show me the Guam. Le dice, ¿qué es eso? Le dice, esa es una palabra que yo inventé. Le dice: ¿qué quiere decir? Es todo. Este es el concepto de Yesod, la maduración de Yesod. Por eso Yesod es llamado Kol o Kol Tuv. No es dame que esto se mejore en mi vida y descuidar lo otro. No, hay una forma de que todo sea bueno. Y este es el camino. ¿Sí? Esa tiene que ser la búsqueda. Si la búsqueda es siempre puntual a una cosa, estás en tu tierra, estás cuidando o tratando de enriquecer algún aspecto de tu tierra. La vida no es para eso. Nosotros no somos de esta tierra. Nosotros vinimos acá a revelar esa luz, esa radiancia alrededor nuestro para el resto del mundo. Y esta primera frase de la parashá de la semana es la respuesta, o es por lo menos el mapa del camino. Todo otro trabajo va a producir algún tipo de fruto, porque siempre hay algún tipo de copulación entre Serampín y Malhut, si no existiría. Pero va a ser con esfuerzo y va a ser sin ese radiance. ¿Sí? ¿Radiancia es la palabra? Radiance. Radiación y radiación.
¿sí? Sin ese todo. No sé si vieron la diferencia que hay entre ver la luna el día 14 del ciclo o el día 15. Parece luna llena, pero no está llena. Ves que algo falta. Y cuando la luna está llena, porque la luna llena no es una fase más, no es ese 1% más, ¿sí? 100% no es 1 más que 99, 100% es mucho más que 99 más 1, ¿sí? Es un todo. Y bueno, Besat Hashem esta semana con la energía del Lech Lechá, porque por lo menos se nos despierte el deseo de querer un todo bueno, ya va a haber valido la pena. Gente, hasta la semana que viene.